Me han preguntado, ¿te cuestionaste la vocación? Y mi respuesta ha sido no dar poca importancia al secuestro, pero sí recordar que en casa hemos sufrido amenazas terroristas durante 30 y tantos años, casi 40. Desde que comenzaron las cartas, 77 creo que fue, hasta el que terminaron el 2010, mi padre siempre recibió cartas, mi padre y otros familiares. O sea, la amenaza y el chantaje siempre han estado ahí. O sea que la pregunta, ¿cómo te afectó la experiencia de 2 semanas y media de secuestro? Y la retoco y me pregunto, ¿cómo te afectó o os afectó la experiencia de 35 años de presión y extorsión y amenazas? Era parte de la vida. Lo que siempre temíamos que ocurriera, pues ocurrió. Estuvimos muy unidos, el núcleo duro, mi madre, mis hermanos y los tíos, los hermanos, cuñados de mis padres. Fue una experiencia al menos de estar juntos. El colectivo de empresarios fue especialmente atacado, y profesionales, por cuestiones económicas o crematísticas, por tener dinero, y por cuestiones ideológicas, un socialismo, comunismo, visión de izquierdas que creía que hay que ir a por lo privado, por los empresarios y todo lo que significan, que son enemigos del pueblo, insultarlos, descalificarlos, todo eso. Entonces la respuesta que dio la sociedad al comienzo fue pobre, tanto en lo que toca a empresarios, a los cuerpos de seguridad, a los políticos o otros atacados. Los etarras jugaban con los empresarios con el doble miedo: atacarles porque tenían dinero y segundo porque sabrían que no lo denunciarían en público. Nadie o casi nadie, alguien sí, quería denunciar esto en público o significarse para que no te marcaran ni fueran a por ti. Lo hicieron muy pocos al comienzo, ese denunciar en público. Incluso algunos asesinatos de secuestrados parece que fueron para esto, para meter más miedo a los empresarios, para ir como gorilas y decir, vamos a por ti. Mira lo que hemos hecho con Ibarra en Vizcaya o Berazadi en Guipúzcoa. El siguiente eres tú si no pagas. Bien, ese era el mensaje de un asesinato. El fruto de ese fomentar la mala imagen del empresario es que no se haya apoyado a los empresarios, o se fomenta una cultura que no los valora muy bien. Ahora incluso decimos empresarios, ahora incluso decimos emprendedores, no empresarios. Parece que los empresarios y las pymes tienen mejor imagen que los de grandes empresas. Bueno, entonces simplemente la sociedad no respondimos al comienzo como habría que haber respondido. Hacer memoria es algo muy humano y muy cristiano. La realidad, la historia, nuestra vida, la leemos, la releemos, creo que continuamente. La volvemos a interpretar con nuevas experiencias, nuevas luces. El filósofo Nietzsche ya hablaba mucho de la memoria, no para ser esclavos de ella y amargarnos, sino para recrearnos y dar un nuevo sentido a lo que somos. En nuestro caso, hacer memoria es hacer justicia. Queremos que no se olviden las cosas. En algún lugar del libro comento que a veces se mata 2 veces. Se mata físicamente a alguien con una pistola o con una bomba y luego se lo olvida. Se le hace desaparecer de la historia. Eso es casi como un segundo, un matarlo otra vez. Entonces, ¿qué aporta esto a la convivencia? El tener presente al que sufre, esto es importante, a la víctima, esto es necesario, no para manipularlos o utilizarlos o para imponer mi política o manipulando unas víctimas u otras. Las víctimas han padecido una conculcación de sus derechos fundamentales, muchas tienen sentimientos de ausencia, de reconocimiento. Tendría que haber un libro sobre cada persona asesinada o sobre cada secuestrado. En cuanto a la familia, lo religioso y la vivencia, somos personas de fe, rezábamos. Nos venía con esto algo de consuelo, en forma de fuerza, de esperanza, confianza, apoyo unos en otros. Teníamos cada día una misa, al mediodía, en casa, con la gente que nos visitaba. Luego de noche ya, a acabar el día, mi madre y mis hermanos, tras hablar y evaluar, ver cómo había ido el día, rezábamos el rosario. Era un modo de ponerte en manos de Dios. Rezar en momentos así es como no quedarte en la desesperación y dar un poco de cabida a la esperanza o al ánimo, al menos así lo veo. Después del secuestro, mi padre recordaba su experiencia religiosa en la cueva, se lo contó varias veces, no es un invento mío. Imaginaba cómo visitaba iglesias, en Donosti, pedía fuerza a Dios para aguantar, hacer el bien, tener confianza, fuerza. Entonces la lectura creyente te hace buscar esa confianza. El santo Job, que no renunció a la fe o a la oración,
habiendo sufrido mucho o muchísimo. El camino que queda por recorrer es todavía amplio. Hay heridas todavía abiertas por los dos lados. Hay que reconocer que ha habido insensibilidad, apatía, frialdad, indiferencia ante las víctimas. Hay casi que reeducar el sentimiento de las no víctimas hacia las víctimas. Ante las víctimas, grandes palabras como verdad, justicia, reparación tienen que tener vigencia y acciones consecuentes. Incluso hay que ver a las víctimas como sujetos políticos. Si tenemos deudas con todos los que han sufrido o sufren en la vida por muchos motivos, pues sí. Hay deudas también con los miles de empresarios y profesionales extorsionados, o las decenas de miles de personas que dejaron Euskadi. Es cuestión de responsabilidad, de solidaridad, de ética cristiana, ética cívica, ¿no? Hace unos años hubo un reconocimiento oficial de agentes sociales, de Confebask, del Lehendakari, en concreto, a este sufrimiento de los empresarios. Ha habido varios. Algo tarde, pero como con todos los colectivos en general. En lo que toca a la comunidad cristiana ha parecido. Creo que sí había solidaridad, cercanía y oración en privado a modo personal con personas de la Iglesia, con autoridades de la Iglesia. Siempre ha habido formas de acompañamiento y de consuelo, no con actos públicos. Como ha ocurrido con otros hechos unidos al terrorismo y a la política, al principio menos actos públicos de protesta o repulsa o solidaridad, luego más. La primera manifestación contrata fue en tiempo de secuestro de mi padre. Luego ha habido muchas, como sabemos. Esta reflexión y jornadas de este año de la diócesis de Bilbao es positiva, es un recuerdo importante que nos hace más conscientes de estos sufrimientos en nuestra casa, en nuestro país. Todavía hay tarea para la deslegitimación social de la violencia de motivación política. Y si la comunidad cristiana colabora, pues mejor. La comunidad cristiana tiene un potencial humanizador fuerte. Aquí hay tarea. En el fondo es una invitación a mirar en cada momento quién sufre más a tu alrededor. O sea que en el libro hay dos cosas, una historia y unas reflexiones, que son relevantes, como digo. Entonces, al pensar en esta pregunta, he hecho una lista sobre los temas sobre los que hay reflexiones en el libro. Y la lista es esta. Conflictos sociales importantes. ¿Cómo abordar esos conflictos? Sobre desarrollo personal. Tener pensamientos positivos, humanos y religiosos. 3. Lectura religiosa de la vida. ¿Cómo se hace? 4. La Eucaristía, la misa. Un modo de vivirla. La misa está para alegrarnos. 5. ¿Un empresario qué es? Un empresario. ¿Qué talante tiene? 6. ¿Cómo tomar decisiones en la empresa? ¿Cómo discernir? Aquí hay un guiño al discernimiento ignaciano. 7. ¿Cómo dialogar y compartir en la empresa? 8. ¿La riqueza se puede ser rico? ¿Es ético? La tentación del rico. 9. El impacto del terrorismo en la economía y en la falta de empresarios hoy, o la mala imagen de los empresarios que fomenta ETA, que todavía está. Digo, la mala imagen. 10. El daño que el terrorismo genera en la moralidad, en el ánimo, en la ética y en los valores. Todo se pervierte. Creo que 11 ya. El mal uso y manipulación del lenguaje y las palabras. 12. Pagar o no pagar. ¿Se puede pagar a los terroristas? ¿Qué dice la ética? ¿Qué dice la ley? 13. Los problemas políticos, en diálogo entre diferentes. 14. La convivencia forzada entre victimario, terroristas y víctimas. ¿Se puede ser amable? ¿Se puede ser el bien en este contexto? ¿Se puede devolver bien por mal? ¿Qué es lo que pasa en esta historia? Y 15. Perdón y reconciliación. ¿Se puede perdonar? ¿Se debe perdonar? ¿Cómo se justifica el perdón? ¿Es algo solo religioso? ¿Qué pasos dar para la reconciliación? Entonces, pensar en mi padre y su secuestro me ha hecho pensar en todos estos temas. Me han sugerido reflexiones sencillas de estas cuestiones. Pongo ideas, más preguntas que respuestas, fijas o cerradas, y muchas veces criterios éticos para razonar o justificar lo que se puede hacer. En el libro hay dos frases importantes, una al comienzo y otra al final. Esas dos frases son ciertas, las contó mi padre varias veces, en varios contextos. Otras frases que he escrito son cosas que yo he oído sobre mi padre, o es mi memoria. Las pongo porque creo que reflejan cómo era. Las dos frases más importantes son, como digo, la primera y la última. La primera es: ya nos ha costado acogerte. La página 11, al comienzo del relato.
y con un insulto una descalificación. Así empieza el libro. Ya nos ha costado cogerte, cabrón. Y la última frase, en la página 178, esa es de mi padre. Tenéis que dejar esto, si queréis, no tenemos una bodega o una sidrería, pero dejando esto. Os deseo suerte, pero por otro camino. Les da la mano como despedida. Esto es volver bien por mal. Y creo que quizá por eso escribí el libro. Yo me preguntaba, ¿por qué mi padre les dice esto a los terroristas? ¿A cuento de qué quiere terminar con este gesto de reconciliación? Y esa frase creo que define a mi padre, como decía antes, sin odio ni venganza, sin rencor, claro, dejando el terrorismo, claro. O sea, ese perdonar, olvidar, volver a empezar. Creo que a esa frase le da 1000 vueltas en 40 años. Y quizá contarla es el objetivo del libro. Y entenderla también para mí es como un objetivo personal. ¿Por qué hizo esto? Me han preguntado en verano 20 veces, ¿por qué has escrito este libro? ¿Por qué has escrito? Me ha hecho pensar. Y creo que la respuesta más profunda es esta. Por querer entender y contextualizar esta frase. Esta frase, ese testimonio, sí son un aporte a la convivencia normalizada, pacífica y reconciliada. Es un aporte que no da soluciones concretas, políticas, estructurales, pues invita a todos a una conversión, digamos, personal, a profundizar y valorar personalmente en positivo la paz y la reconciliación. En cada etapa habría tareas que hacer. Si no somos capaces de hacerlo, se cumplirá una vez más, esta vez en Euskadi, lo que decía el profeta Jeremías, que comento en el libro. Jeremías habla de su tiempo, hace 27 siglos, en Judá, en tiempos de agitación social, política y religiosa. Viene a decir, hablando de su época, que a veces hay curas superficiales a los conflictos, que se habla de paz cuando en el fondo no hay paz. El profeta dice, la herida de mi pueblo no está curada.